¿Te has preguntado acerca del tema de reforestación? ¿Recuerdas todo ese hype que hubo en mayo del 2019 en la Ciudad de México por salir a los viveros, a conseguir plantas para poder ir a plantar tus arbolitos en zonas que habían sido degradadas? ¿Te has preguntado alguna vez acerca del término de restauración ecológica? Es por eso que el día de hoy, por parte del Proyecto Ecociencias, vamos a aclarar estas dudas que hay acerca de reforestación y restauración, cuáles son sus diferencias y algunos conceptos clave acerca de la restauración ecológica. Porque es claro que no es lo mismo reforestar que restaurar, y para eso contaremos con la presencia del profesor Roberto Márquez Huitzil, especialista en restauración ecológica, quien muy amablemente responderá unas de nuestras dudas. Profe, queríamos preguntarle qué aspectos sociales influyen en la restauración ambiental. Pues en la restauración ambiental influye mucho la participación de la gente, el conocimiento que tenga la sociedad sobre los procesos que implica recuperar un ecosistema. Entonces, pues más que nada es que la gente se apropie de los proyectos de restauración, que la gente que está dirigiendo el proyecto, que lo está llevando a la logística del proyecto, informe a la población de capacitación a la población de cómo se realizan estos proyectos, la importancia que tiene después tomar ciertas acciones que acompañen al proceso de restauración, como tratar de no frecuentar mucho el lugar para permitir la recuperación, no meter, por ejemplo, ganadería, no meter ganado, no seguir alterando el sistema, porque si no se viene abajo todo el proceso de restauración. Creo que eso es de lo más importante que se debe considerar cuando lo están ejecutando y quieren involucrar a la sociedad. Y por ejemplo, si el gobierno, si se están realizando proyectos que el gobierno define como restauración, pero en realidad son reforestaciones, pero las personas creen que con eso sí se está haciendo restauración, ¿qué aconsejaría hacer ahí que está fallando? Pues yo recomendaría revisar muy bien los conceptos, sobre todo pues hay que basarnos en los conceptos que están aprobados internacionalmente, ¿no? Como los conceptos de la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional, que tiene sus propios principios de restauración y que están diciendo para ellos qué es la restauración ecológica, ¿no? Porque las leyes a veces son ambiguas, las leyes muchas veces no reflejan un concepto que se está aceptando en la academia o que se está aceptando por parte de la ciencia, que es el que ha funcionado mejor para recuperar ecosistemas. Entonces, pues que se busque información en otras fuentes, tanto por parte de quienes van a ejecutar el proyecto como por parte de la sociedad, que es la que tiene que exigir que se realice de cierta forma, ¿no? ¿Y por qué sería importante la restauración ecológica? Pues es importante porque la finalidad de estos proyectos es lograr un ecosistema que sea autosuficiente y autosostenible a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se va a buscar es que este sistema, una vez que se haya restaurado, ya no necesites inyectarle recursos, no necesites darle ningún mantenimiento, no necesites estarlo cuidando como ocurre con muchas plantaciones forestales, ¿no? Y que además es un sistema que se está recuperando, que se está regenerando a lo largo del tiempo y que permite que las poblaciones nativas, las especies nativas que forman parte de nuestra biodiversidad, pues estén representadas dentro del mismo. Entonces creo que es muy valioso este tipo de estrategias para poder buscar la sostenibilidad real dentro del país, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, las campañas de reforestación que se realizan requieren después un mantenimiento, o sea, los niños o los jóvenes quienes deciden plantar un árbol, ya realizaron, ya se hace la plantación, pero después de eso los árboles necesitan mantenimiento, pues podrían requerir a veces darles un seguimiento primero para ver si están creciendo, si se están creciendo adecuadamente, si se están desarrollando, y también pues ver si no les llega alguna plaga, si tienen suficiente agua. Pues no hay que olvidar que los árboles que se están sembrando en estas plantaciones provienen de un vivero forestal, donde se obtienen de una manera, donde se tienen a la planta muy apapachada, se le riega, germina, se le da nutrientes,
se cuida, algunas veces pues se va adaptando, ¿no? Antes de llevarlo a la plantación forestal, pero pues siempre las condiciones en un vivero pues son distintas a las que hay en un área natural, ¿no? Y pues sí requiere entonces dar un seguimiento para ver si en verdad están sobreviviendo, y pues cuando se ha dado estos seguimientos se ha visto que una gran cantidad de esas plantas llegan a morir. Oh, ya, entonces, eso quiere decir que lo que busca la restauración es que no se tenga que estar haciendo ese mantenimiento, ¿no? Sino que en un futuro, bueno, eso ya dependería del ecosistema, ¿no? Supongo 10, 15, 20 años, 5, Sí. Y en un futuro ya el ecosistema por sí mismo pueda mantener esa vegetación que se le inyecte, ¿no? Sí, sí, por sí mismo. Y pues ya involucra una serie de procesos que pues van más allá de la simple planta, ¿no? Sino que ya tiene que haber procesos de interacción con la fauna del suelo, con la flora, con las micorrizas que se encuentran en los suelos, con el ambiente, con los polinizadores, con las especies que están interactuando, los herbívoros. Entonces pues ya es una interacción mucho más compleja la que hay dentro de un ecosistema que se está restaurando, que en una plantación forestal también hay esas interacciones, pero pues en la restauración se busca que estas interacciones sean autosostenibles, ¿no? Que se lleven de manera equilibrada y que pues haya una serie de especies que estén permitiendo esta regulación dentro del sistema. Y entonces, ¿cuál sería, bueno, dentro de todos los objetivos que ya nos ha hablado de la restauración, cuál sería el objetivo fundamental? Pues lograr que las especies animales, vegetales y los procesos también naturales que existían en el ecosistema antes de ser degradado se recuperen a una forma igual o muy similar a la que había antes de la afectación. ¿Y por qué no se recuperarían de forma igual? O sea, ¿qué factores influirían? Pues puede influir que se hayan perdido algunas especies, que ya hayan sido poblaciones de especies que se encontraran muy restringidas, y pues que ya se hayan extinguido, ¿no? Localmente, y pues ya no podemos recuperarlas, o que se haya alterado mucho la morfología del lugar o las características de los suelos, que sean suelos que están ya muy degradados. Entonces podría recuperarse un suelo similar, pero no igual. Si el otro suelo tardó 10.000 años en formarse, pues no podemos tener el mismo tipo de suelo, ¿no? Gracias. ¿Qué factores influyen en la estabilidad de un ecosistema? Pues principalmente influye las características ambientales, que sean características estables, que permitan que las poblaciones se mantengan a lo largo del tiempo, que las condiciones alrededor de estos sistemas sean también estables, que no haya alteraciones, por ejemplo, en los ciclos hidrológicos, en el clima, en los ciclos de aporte de nutrientes, porque pues a veces se aportan nutrientes de un ecosistema a otro, que no haya mucha perturbación antrópica, que el ser humano no esté afectando el ambiente constantemente, que esté sacando especies, metiendo especies, que esté contaminando, talando, modificando todo lo que se encuentra alrededor de un sistema. ¿Qué condiciones son necesarias para que se llegue a la restauración ecológica o restauración del ecosistema? Pues principalmente es lograr recuperar primero las características geofísicas del lugar, ¿no? Las características, por ejemplo, los suelos, la calidad del agua, recuperar ciertos ciclos de perturbación. Cuando ya estamos recuperando las comunidades vegetales o animales, ciertos ciclos de perturbación regular que hay en los ecosistemas. También que no haya mucha alteración dentro del sistema, que no haya, por ejemplo, contaminantes, retirar contaminantes cuando existen, y después de retirarlos, pues recuperar las características en cuanto a cantidad de nutrientes, en cuanto a ciclos de producción de suelo, los microorganismos del suelo, la fauna edáfica también, para que esté renovando los suelos constantemente, que haya humedad para esa fauna edáfica, ¿no? También si se ha modificado mucho el clima, pues eso no va a permitir que un ecosistema se recupere. Varía mucho, ¿no? Dependiendo del ecosistema, si es terrestre o si es acuático. Entonces es difícil dar como una regla general para todos los ecosistemas.
¿Cómo cree usted que se pueden incluir temas de restauración dentro de la educación? Pues principalmente cambiando un poco el modelo de hacerle pensar a los niños que tienen que sembrar un arbolito y ya con eso solucionan un problema que lleva muchos años, ¿no? Van a llegar y producir una plantita en un invernadero y tú la siembras y ya empiezas a contribuir a solucionar el problema y en realidad a veces no es suficiente, ¿no? No es de meditar lo que están haciendo, pero sí enseñarles que el proceso es mucho más complejo que simplemente sembrar una planta, sino simplemente conocer todos los procesos naturales que se están llevando dentro del ecosistema, que a veces no es algo muy complicado, no importa que sean niños pequeñitos, ¿no? Creo que a veces tienen más una apertura mayor que los adultos para entender que pues la naturaleza se mueve de otra forma, como sus cuerpos se mueven de otra forma. La naturaleza se mueve de otra forma y tiene muchos procesos que hay que recuperar antes de poder decir que ya estamos recuperando el ambiente. ¿Cómo se puede verificar que se están obteniendo los efectos deseados? Pues, por ejemplo, en un ecosistema terrestre, pues es verificando la composición de especies, la riqueza de especies, comparando con un ecosistema de referencia. Buscas una de referencia que sea un ecosistema semejante al que quieres restaurar en condiciones naturales y que este ecosistema tenga todas las características de dinámica poblacional, interacciones dentro de las comunidades, generación de nutrientes, y entonces tú vas comparando con este área de referencia que el ecosistema dañado esté recuperando esas características. Entonces vas caracterizando el ecosistema de referencia. Claro, el ecosistema de referencia es dinámico y tú tienes que caracterizarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y también tienes que caracterizarlo en distintos estadios sucesionales. Y una vez que caracterizas, pues tienes que buscar en qué estadio podría estar el ecosistema que tú estás recuperando, ¿no? A lo mejor está en un estadio inicial, a lo mejor está en un estadio más avanzado, y entonces comparas lo que está recuperándose en este ecosistema degradado con lo que tienes en el área de referencia ecológica. ¿En qué zonas o regiones de México urgen aplicar procesos de restauración? Uy, eso está difícil. Pues la verdad yo creo que en todo el país, ¿no? Hace mucha falta. En muchos ríos en el Estado de México, en muchos ríos Aquí dentro de la ciudad. En Guanajuato, pues en Veracruz. En todo el país son los que están recibiendo todos los aportes de las áreas de cuenca, contaminación, descargas de las grandes industrias. Son algunos de los principales ecosistemas, pero pues también tenemos por otro lado todos los ecosistemas terrestres, ¿no? Todos los lugares donde se ha llevado a cabo ganadería extensiva, que es pues prácticamente todo el país. El centro de México, por ejemplo el Bajío, tiene zonas que se encuentran muy degradadas y ya no encuentras vegetación natural, ya encuentras solamente matorrales y encuentras especies espinosas que son las que han resistido a la herbivoría. Entonces esas zonas es urgente recuperarlas, pero pues también hay zonas en las áreas tropicales, ¿no? Encuentras ríos en áreas naturales que están muy contaminados, están muy degradados, entonces también son otras áreas que requieren atención. Realmente una área en específico, pues yo diría que casi todo el territorio, ¿no? Salvo algunas áreas naturales protegidas, ¿no? ¿Y usted ha participado en algún proceso de restauración? Sí, participé en una restauración que se hizo, pues algunos dicen que es rehabilitación, pero pues yo le llamo más restauración a una mina de roca caliza en Veracruz, lo que ahora es Holcim Mapasco. Hicieron hace 25 años más o menos. Sí, se empezó un trabajo de rehabilitación en las canteras, y pues parecía un trabajo que era prácticamente imposible, porque pues, cuando abres la mina de roca caliza, eliminas toda la vegetación, eliminas todo el suelo y alteras la morfología. Entonces, a través del esfuerzo de esta empresa, pues lo que se logró es recuperar parte de la morfología de la zona, recuperar morfología dentro de los taludes que se utilizaron, recuperar suelo, y ahora hay un dosel bastante respetable de vegetación de selva mediana superinifolia, que era lo que había originalmente.
pues sí fue uno de los proyectos. Después, cuando trabajé en el INE, pues tuve oportunidad de estar viajando y conociendo distintos proyectos de restauración en el río Colorado, en la selva lacandona, en manglares. Tuve oportunidad de estar observando y algunas veces participando en parte de talleres o reuniones que se hacía con los responsables de los proyectos. Pues muchas gracias por responder a nuestras preguntas. No sé si le gustaría agregar alguna otra cosa, un comentario. Pues solamente que me gustaría que se empezara a dar más difusión en lo que es la restauración ecológica como tal. Hay muchos trabajos que se han hecho ya de ecología de la restauración que tienen que ver mucho con la generación de teoría en el país, y eso es muy, muy bueno. Hay en todos los ecosistemas prácticamente, terrestres, acuáticos, en selvas, bosques, matorrales, pero pues creo que es un momento muy importante de empezar ya a aplicarlo, ¿no? De empezar a pasar de la teoría a la práctica de una manera mucho más agresiva de cómo se ha hecho, mucho más intensa, porque pues el ecosistema realmente los ecosistemas están muy afectados en el país, ¿no? En muchas zonas, en muchas regiones están muy mal. Pues ya tenemos, por ejemplo, lo del sargazo que está ocurriendo, playas que no se pueden visitar porque están muy contaminadas. Entonces pues sí hace falta una estrategia muy agresiva de restauración, más que de reforestaciones o de limpieza de playas, sino restaurar los ecosistemas y crear nuevas reglas, ¿no? Para que la sociedad pues empecemos a visualizar a las áreas naturales de una forma distinta y a cómo se recuperan estas áreas, y pues empezar también a exigir que sea de una forma distinta a como lo hemos venido haciendo, ¿no? Que es a veces sembrando árboles, millones de árboles, donde se nos muere un 70%, ¿no? O no se les da seguimiento también. Entonces sí necesitamos cambiar. Y ahorita que menciona lo de la reforestación, hay bastantes dudas entre restauración y reforestación. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la reforestación, lo que implica es sembrar, en términos generales lo que se ha visto es que es sembrar especies arbóreas en un área que se encuentra descubierta, que se encuentra degradada, igual que los ecosistemas que ataca la restauración ecológica, pero con la diferencia es que la mayoría son especies arbóreas y a veces no hay un criterio de selección de las especies. Muchas veces utilizan especies exóticas, ¿no? Y a veces dicen, bueno, son especies nativas de México, pero no son nativas de la región, ni son nativas del lugar en particular. Y también pues se da el manejo forestal. El manejo forestal pues muchas veces es como estar cuidando las plantaciones a lo largo del tiempo hasta que sean adultas, ¿no? Eliminando especies que no compitan con las arbóreas, controlando demasiado el sistema, eliminando incendios y controlando el sistema, pero lo vuelven un sistema muy dependiente de ese mantenimiento. Y la diferencia con la restauración ecológica es que se busca recuperar un ecosistema que sea autónomo, ¿no? Principalmente. Claro. Muchas gracias. Y por ejemplo, ¿qué es lo que opina acerca de las estrategias que se estuvieron tomando en cuanto a la restauración, bueno, más bien a la reforestación, después de la contingencia ambiental que ocurrió en mayo del 2019 en la Ciudad de México? Pues creo que son esfuerzos valiosos, siempre son esfuerzos de buena fe los que se realizan, pero en cuanto a los resultados que esto vaya a tener, pues no pienso que tenga un efecto tan grande como el que se esperaría, porque pues muchas veces se siembran los árboles, se abandonan y pues como les platicaba, a veces se muere hasta el 70% de los árboles o más, ¿no? Y muchas veces no son las especies más adecuadas para sembrar en el lugar, y sobre todo se están enfocando a especies arbóreas, ¿no? Hay que pensar que en un ecosistema original pues hay especies arbóreas, arbustivas, herbáceas, hongos, micorrizas. Hay una serie de procesos que hace que este sistema sea estable, y cuando sembramos muchos árboles, pues ese ecosistema, a veces cuando llegan a pegar los árboles, pues sí tenemos el dosel arbóreo, pero los suelos se siguen degradando, no hay una protección del suelo, y después
cuando mueran esos árboles, pues no va a haber un renuevo, no va a haber nada que los esté sustituyendo, va a haber otra vez que hacer otra reforestación masiva y esperar otros 10, 20 años a que vuelvan a regenerarse esos árboles, ¿no? A crecer árboles nuevos. Entonces, pues creo que debió de haberse enfocado de otra forma, ¿no? ¿Y cuál sería su recomendación si volviera a ocurrir como nuevamente la emoción por la gente para reforestar? ¿Qué sería lo más importante en lo que tienen que fijarse la gente que quiere hacerlo pero no sabe cómo hacerlo? Pues que empiece a investigarse un poco más, a difundirse un poco más de manera más popular, los conceptos de restauración, el entendimiento de los procesos de los ecosistemas, y que cuando se recupere un jardín o se recupere un área que está degradada, pues se piense más en los procesos de restauración que en los procesos de reforestación, ¿no? Más en el proceso de estar recuperando un sistema que de estar plantando árboles. Ok, eso creo que es una de las mejores recomendaciones que uno puede escuchar acerca de todo este tema. Pues muchas gracias, nuevamente le agradecemos, profesor Roberto Márquez Huitzil, por habernos dado la oportunidad de entrevistarlo y precisamente intentar darle a conocer un poquito más a la gente, intentar dar ese mensaje, de intentar que la gente conozca más acerca de estos procesos ecológicos que están ocurriendo todo el tiempo aún dentro de la ciudad y en todas partes de nuestro hermoso país, y que son importantes que tomemos en consideración, y más en esta época de problemáticas ambientales como el cambio climático y demás problemas ambientales. Muchas gracias. De nada, ya ustedes.